Bienvenida, bienvenido a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas de la economía global, porque algo está cambiando, ¿verdad? En ese gran sistema que siguen la mayoría de gobiernos. Sí, se notan movimientos importantes. Queremos entender cómo interactúan, cómo se transforman, algunas piezas clave de ese motor. Y para guiarnos un poco, vamos a usar un concepto que sale en varias fuentes, las 4 Fs. ¿Te suena? Sí, claro, las 4 Fs. Un marco interesante para analizar lo que está pasando. Tenemos análisis económicos, trozos de debates que tienen tela y entrevistas con expertos. La misión, pues eso, desentrañar la mecánica de este sistema que está, cambiando a toda velocidad. Identificar los puntos fuertes, los débiles también. Exacto. ¿Y qué puede significar todo esto para el futuro? Hablaremos de cosas que suenan mucho últimamente. Dominancia fiscal, represión financiera, flujos pasivos y ese dinero fiat que, ojo, podría volverse programable. Temas potentes. Muy bien, pues vamos a desmontar esto pieza a pieza. A ver, para empezar, hay una idea fuerte que se repite, ¿no? Esa imagen clásica de los bancos centrales como los capitanes del barco económico, manejando todo con la política monetaria. Sí, el modelo de toda la vida. Pues parece que eso ya no es tan así. Que los momentos clave de este cambio fueron la crisis de 2008 y, sobre todo, de forma mucho más clara, la pandemia de 2020. Es así, totalmente. Ahí es donde entra con fuerza el primer concepto clave, la dominancia fiscal. Dominancia fiscal. Suena importante. Y lo es. Dicho fácil, significa que el gasto del gobierno, que muy a menudo se financia creando deuda, con déficit, se está convirtiendo en el motor principal, el que crea dinero y el que impulsa la economía. O sea que el gobierno gastando es ahora más importante que los bancos dando crédito. Piensa en la velocidad. El ritmo al que el gobierno inyecta dinero gastando, pues es más rápido que el ritmo tradicional al que los bancos privados crean dinero dando préstamos. Esto, claro, está súper ligado al aumento brutal de la deuda pública y a lo que cuesta pagar sus intereses. Lo comentan en fuentes como Inversión Racional o el análisis de las 4 Fs. Y aquí viene algo que leí en Inversión Racional y que, la verdad, me rompió un poco los esquemas. Dicen que con muchísima deuda pública, subir los tipos de interés puede llegar a estimular la economía. Ajá. ¿Cómo puede ser? Suena, pues, totalmente al revés de lo que hemos aprendido siempre. Es contraintuitivo, sí, pero tiene su lógica en este contexto tan particular. A ver, si el gobierno tiene una deuda enorme y sube los tipos, ¿qué pasa? Pues que tiene que pagar más intereses a los que tienen sus bonos. Claro. Ese dinero extra que reciben los bonistas no se esfuma. Una parte se reinvierte, otra se gasta, y eso genera ingresos extra en la economía. Puede crear un efecto riqueza que impulsa el consumo o la inversión. Incluso para gente que no tiene bonos directamente. Exacto, porque si esa liquidez hace subir las acciones, por ejemplo, pues también se nota. Por eso, las subidas de tipos de la Fed no causaron la recesión que muchos modelos clásicos predecían. El estímulo fiscal y este efecto compensaron, el freno monetario esperado. ¿Entendido? Es como si el propio peso de la deuda cambiara las reglas del juego de la política monetaria. ¿Y esto cómo conecta con la teoría monetaria moderna, la TMM, que también se menciona por ahí? Conecta directamente. La TMM, tal como la describen, intenta explicar cómo funcionan realmente las finanzas de un gobierno con soberanía monetaria. Piensa en Estados Unidos, emite dólares, su deuda está en dólares. Vale. Según la TMM, estos gobiernos primero gastan creando dinero en el proceso y luego, si acaso, emiten deuda o suben impuestos. Pero ojo, no para financiar ese gasto inicial. Ah, no. Entonces, ¿para qué? Más bien para retirar dinero si hay riesgo de inflación o para gestionar los tipos de interés. La limitación real no es quedarse sin dinero para gastar, sino la disponibilidad de recursos de verdad, trabajadores, materias primas y el riesgo de que demasiado gasto provoque inflación si choca con esa capacidad productiva limitada. Ya veo la diferencia. Contrastan esto con países como Costa Rica, que sí necesita conseguir dólares, una moneda que no emite para financiarse. Y es crucial entender que la TMM busca ser descriptiva. Así funciona. No necesariamente prescriptiva. Así debería funcionar. Entendido. Y la decisión final sobre qué interés pagar por la deuda soberana, pues en el fondo es política. De ahí viene el miedo, que también saben las fuentes,
de que los datos de inflación puedan, digamos, manipularse políticamente para justificar más gasto o mantener los tipos bajos. Y esta idea del gasto del gobierno como motor central, aunque la TMM lo describa de forma neutra, encaja con lo que dicen otros analistas como José Luis Cava. Él lo ve de forma más crítica, ¿no? Lo llama fatalidad fiscal. Sí, él es bastante crítico. Se refiere a lo que considera una irresponsabilidad de los políticos que lleva a déficits gigantescos. Daba cifras de Estados Unidos, ¿verdad? 2 billones de dólares de déficit acumulado en solo 10 meses. Lo calificaba de alucinante. Sí, lo ve como una tendencia muy peligrosa. Vale, tenemos la primera pieza. Dominancia fiscal. El gobierno gastando y endeudándose como actor principal. Volvamos al marco de las 4 Fs que proponía inversión racional. Ya tenemos la F de fiscal. ¿Cuáles son las otras 3? ¿Cómo encajan en esta maquinaria que está cambiando? Aquí es donde, como decías tú antes, se pone la cosa interesante, ¿no? Ver las conexiones. Exacto, veamos las otras 3 Fs. La segunda es la represión financiera. Represión financiera. Suena un poco opresivo. Bueno, significa mantener los tipos de interés artificialmente bajos, muchas veces por debajo de la inflación. O sea, tipos de interés reales negativos. Es como si los bancos centrales hubieran cambiado de papel. ¿En qué sentido? Antes eran los disciplinadores del mercado, los que ponían frenos, ¿sabes? Ahora actúan más como estabilizadores o amortiguadores de golpes. ¿Y por qué ese cambio? Pues porque vivimos en una economía muy financiarizada. La riqueza de muchísima gente ya no depende solo de su sueldo, depende del valor de sus activos. Las acciones, los fondos, la vivienda. Claro, es verdad. Como señalan las fuentes, una caída brusca de esos precios tiene un impacto directo y muy fuerte en la economía real, mucho más que antes. Es un punto clave ese. Antes, como se decía, el sueldo del padre daba para todo. Ahora, para mantener un nivel de vida o aspirar a más, parece casi obligatorio tener activos financieros. Pero esa dependencia de los mercados, ¿no hace que los bancos centrales estén un poco atrapados? ¿No genera eso riesgo moral? ¿La sensación de que siempre habrá un rescate si las cosas se ponen feas? Es una de las grandes críticas y un riesgo real, el famoso riesgo moral, sí. Si los mercados esperan siempre la intervención, pues pueden tomar riesgos excesivos. Pero bueno, desde la perspectiva de los bancos centrales y los gobiernos, esta estabilización tiene un objetivo claro en el contexto de la dominancia fiscal. ¿Cuál? Facilitar que se cumpla la condición RG. Es decir, que el tipo de interés real, R, que paga la deuda, sea menor que la tasa de crecimiento económico real, G. Ah, vale. Para que la deuda sea sostenible. Exacto. Si la economía crece más rápido de lo que se acumula en los intereses reales de la deuda, esta se vuelve más manejable a largo plazo. Mantener los mercados de deuda estables, sin grandes sustos, es fundamental para que los enormes flujos de dinero del gasto fiscal, la dominancia fiscal, puedan operar en un océano tranquilo, digamos. Y esto no es totalmente nuevo, ¿verdad? No. Estados Unidos ya aplicó un control explícito de la curva de tipos durante la Segunda Guerra Mundial. Fijaron rendimientos máximos para los bonos del Tesoro. Hay una diferencia técnica entre eso, control de curva de tipos o ICC, comprar lo necesario para fijar un precio tipo, y el QE, expansión cuantitativa, comprar una cantidad fija de activos. Y a veces esta represión ni siquiera necesita grandes anuncios de QE. En inversión racional hablaban de una forma más sutil. Ajá. Si el Tesoro decide emitir sobre todo deuda a corto plazo, reduce la oferta de bonos a largo. Y esa escasez puede mantener bajos los tipos largos sin que el Banco Central compre activamente. Lo llamaban el no QE, como un QE encubierto por la gestión de la deuda. Una forma inteligente de verlo, sí. Y claro, todo esto alimenta la sospecha sobre la creciente influencia política en las decisiones de los bancos centrales, que se supone que son independientes. Es un debate constante. Pasemos a la tercera F. Los flujos pasivos. Flujos pasivos. Los ETFs y todo eso, ¿no? Exacto. Se refiere al crecimiento exponencial de la inversión pasiva, sobre todo a través de los ETFs, los fondos cotizados, que replican índices. Estos vehículos financieros absorben cantidades enormes de liquidez y la invierten siguiendo reglas automáticas. Generalmente ponderadas por tamaño, ¿no? Por capitalización. Eso es. El resultado es que la mayor parte del dinero nuevo que entra en bolsa va directo a las compañías más grandes, las megacaps tecnológicas, que todos conocemos. Esto refuerza su dominio y aumenta la concentración del mercado de una forma, nunca vista.
Esto toca directamente el bolsillo y la forma de invertir de muchísima gente, ¿verdad? Las implicaciones son enormes. Se habla de la muerte del value investing, de buscar empresas infravaloradas. Sí, lo pone muy difícil. Ahora parece que manda el momentum y hacia dónde van las grandes corrientes de liquidez. Es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Entra dinero en ETFs, compran las grandes, estas suben más, atraen más dinero a los ETFs y vuelta a empezar. Totalmente. Beneficia muchísimo a las empresas que ya son enormes y a los que ya tienen acciones de esas empresas. Agrava la desigualdad, no solo entre personas, sino también entre empresas grandes y pequeñas. La analogía del monopolio que usaban. Es muy buena. En inversión racional es perfecta. Una vez que tienes las calles caras, el propio juego trabaja para ti. Todos te pagan al caer ahí. Los ETFs compran sin mirar si la empresa está cara o barata, solo cuánto pesa en el índice. Exactamente. Y ahí está el riesgo importante. Esta dinámica es procíclica. Funciona genial mientras entra dinero, pero si hay una oleada de ventas, pánico, una crisis, los ETFs tienen que vender esas mismas acciones de las grandes empresas en proporción a su peso en el índice. Vendan mucho o poco los inversores finales del ETF. Ostras, claro. Esto puede amplificar brutalmente las caídas, crear lo que se llama fragilidad de liquidez. Todos quieren vender a la vez y no hay compradores al otro lado. Lo vimos un poco en marzo de 2020. Estos flujos ya no son descubridores de precios racionales, son como máquinas gigantes de seguir la tendencia y absorber o expulsar liquidez. Brutal. Y nos queda la cuarta F, el dinero fiat, pero con un apellido nuevo y un poco inquietante, programable. Sí, el dinero programable. Se refiere a la idea de un futuro dinero digital, ya sea emitido por el Banco Central, las famosas CBDCs, u otras formas digitales supervisadas que podría tener instrucciones incorporadas. Instrucciones. ¿Cómo qué? Imagina dinero que solo puedes gastar antes de una fecha concreta, o solo en ciertos tipos de bienes y servicios. Comida sí, alcohol no, por ejemplo. O solo en una determinada zona geográfica. Uf. En teoría, como apuntan las fuentes, podría usarse para afinar mucho los estímulos económicos, asegurarse de que el dinero se gaste rápido, o para dirigir el gasto público a objetivos muy específicos, ayudas sociales que solo se usen para lo previsto. Mencionan posibles beneficios como mayor inclusión financiera o más eficiencia en el gasto social. Suena eficiente en papel, pero... ¡puf! Las alarmas saltan rápido, ¿verdad? En inversión racional, la discusión sobre esto era intensa. Preocupaciones enormes sobre la privacidad. Lógico. ¿Quién controla y ve cada uno de mis gastos? El potencial de control político. Imagina un gobierno limitando qué puedes comprar si no estás de acuerdo con él. La pérdida de libertad, de elección individual. Son riesgos muy serios, desde luego. ¿Y qué pasa con la gente sin acceso digital o con menos habilidades tecnológicas? Se quedan fuera. Además, el riesgo de ciberataques masivos. Esto abre un debate de fondo. ¿Es mejor que el gobierno dirija al micro detalle dónde y cómo gastamos o confiamos en las señales del mercado aunque sean imperfectas? Es el gran dilema. El miedo que expresaban es que esto cree una sociedad dual. Las élites acumulando activos reales, oro, inmuebles, acciones, mientras a la mayoría se le dirige el consumo con este dinero con caducidad y condiciones, aumentando aún más la brecha. Y dentro de este debate está la cuestión técnica. ¿Quién emite y controla este dinero digital? Una opción es la CBDC pura del Banco Central. Otra, que parece que prefieren por ahora en Estados Unidos, es regular y supervisar stablecoins emitidas por empresas privadas, pero vinculadas al dólar. Cada enfoque tiene implicaciones distintas en control, privacidad, estabilidad. Vale. Tenemos las 4 F sobre la mesa: dominancia fiscal, represión financiera, flujos pasivos y dinero programable. Un cóctel potente. Ahora, ¿cómo afecta todo esto a la idea clásica de los ciclos económicos? Esas fases de expansión, auge, recesión, recuperación, que describen fuentes como Gustavo Martínez o Memorias de Tiburón. Martínez decía que había que fijarse en la preferencia por la liquidez para saber en qué fase estábamos. ¿Siguen valiendo esos ciclos en este escenario nuevo? Es la gran pregunta, sí. Si hacemos un análisis tipo DOFA, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades de este sistema dominado por las 4 Fs, como se sugiere en algunas fuentes, vemos un panorama complejo. A ver, fortalezas. Las fortalezas son claras. Capacidad de reacción rápida del gobierno con gasto anticíclico, como vimos en 2020, y la habilidad para mantener una estabilidad nominal en los precios de los activos, gracias a la represión financiera.
Vale. ¿Y debilidades? Las debilidades son críticas. Una dependencia casi estructural del déficit público. La erosión del descubrimiento de precios por culpa de los flujos pasivos que comentábamos. El riesgo moral que incentiva comportamientos imprudentes esperando rescates. Y una concentración de riqueza y poder de mercado cada vez mayor. Uf. ¿Y si miramos las amenazas externas o los riesgos que lleva dentro, cuáles son los más serios? Las amenazas son de calado. La estanflación, inflación alta con crecimiento bajo, es un fantasma real si el impulso fiscal se pasa de frenada o si hay shocks de oferta persistentes. Es especialmente peligroso si llegamos a una situación donde R real, de forma sostenida, supera al crecimiento, porque entonces la deuda se vuelve una carga explosiva. Claro, impagable. Otro riesgo es un repricing violento de los activos si, por alguna razón, se retira bruscamente la represión financiera. También está el temido doom loop, el círculo vicioso entre la banca y el gobierno. Si uno tiene problemas serios, arrastra al otro. El abrazo del oso. Algo así. Las burbujas creadas por la concentración de la inversión pasiva son otra vulnerabilidad. Y no podemos olvidar la creciente polarización social si la gente percibe que este sistema es un capitalismo de Estado o de amiguetes, donde las reglas favorecen a unos pocos. En este sentido, José Luis Cava apuntaba a algo interesante, que las valoraciones altísimas que vemos en bolsa, que muchos tachan de burbuja irracional, podrían tener cierta justificación, precisamente por esta mezcla explosiva. ¿Cuál? Por un lado, la revolución tecnológica de la IA, y por otro, esta fatalidad fiscal que inunda el sistema de liquidez y busca rentabilidad donde sea, como diciendo, está caro, pero ¿dónde metes el dinero si no? Es una perspectiva. Y ojo, una advertencia muy seria que lanzaban en Inversión Racional. El mayor peligro a corto plazo, paradójicamente, podría ser un gobierno que intentara aplicar una austeridad fiscal radical, frenar en seco el gasto deficitario. Frenar sería peor. Lo calificaban directamente de problema apocalíptico para la estabilidad del sistema actual, que ya depende totalmente de esos flujos fiscales. Por otro lado, Cava también lanzaba sus dardos contra lo que él llama las élites globalistas malvadas y ruinosas en la UE, acusándolas de buscar un control excesivo. Presentamos esta visión como parte del material analizado, claro, sin tomar partido. Entendido. Todo esto nos lleva a un concepto que tanto Cava como Daniel Beisa, citando a Michael Howell, recalcan como fundamental: la liquidez global. Parece que ya no basta con mirar la M2, la medida tradicional de cuánto dinero hay. ¿Por qué? Porque gran parte de la acción ocurre fuera de ese radar tradicional. Hay que considerar la liquidez total, que incluye la que se crea en la llamada banca en la sombra. Entidades no bancarias, pero que hacen funciones parecidas a través de operaciones como los repos, acuerdos de recompra y el uso de activos financieros como garantía, como colateral. Vale, es un concepto más amplio. Mucho más. Michael Howell ha desarrollado un índice, el GLI, Global Liquidity Index, que intenta medir toda esta liquidez global. Y lo fascinante es que muestra una correlación altísima, casi del 90%, con la evolución del S&P 500. El 90%. Es enorme. Sí, según las fuentes que citan a Howell, podríamos estar acercándonos al pico de este ciclo de liquidez global. Él lo situaba hacia mediados de 2026. Entonces, si esa liquidez global es tan importante, ¿qué indicadores concretos deberíamos mirar para seguirle el pulso, más allá del GLI? En las fuentes mencionaban una lista que puede sonar un poco técnica. Sí, pero podemos entender qué nos dice cada uno. De forma sencilla. Es crucial vigilar, por ejemplo, la TGA. La cuenta del tesoro en la Fed. Exacto. Si baja, el gobierno está gastando ese dinero y entra liquidez al sistema. Si sube, la retira. Luego, el RRP, la repo inversa de la Fed. ¿Qué indica eso? Si sube mucho, indica que hay un exceso de liquidez en el sistema bancario que no encuentra dónde invertirse y aparca el dinero en la Fed. Las reservas bancarias en la Fed también son clave. Los diferenciales de crédito. La diferencia entre lo que pagan las empresas y el gobierno por endeudarse. Eso es. Nos dicen si hay tensión financiera. El índice del dólar, el DXY, afecta a las condiciones financieras globales. Y uno muy importante, el índice MOVE. El MOVE. Mide la volatilidad esperada en el mercado de bonos del Tesoro. Si el MOVE está bajo y estable, el sistema de colateral funciona bien.
Si se dispara, indica estrés y puede gripar la maquinaria de la liquidez basada en garantías. No es solo una lista, ¿sabes? Cada uno es como un testigo en el salpicadero de la liquidez. Entendido. Mucho más claro ahora. Y para añadir una última capa, pensando más a largo plazo, en inversión racional se coqueteaba con una idea casi de ciencia ficción. Un futuro post-escasez. Sí, lo recuerdo. Un mundo donde la IA, la robótica, la energía barata hagan que los bienes y servicios básicos sean superabundantes y baratos. Esto, evidentemente, dinamitaría las reglas del juego económico y social actual. Nos llevaría a un nuevo ismo, como decían ellos. Cambiaría todo. Aunque claro, abre interrogantes enormes sobre el valor del trabajo humano, cómo distribuir esa abundancia y quién tendría el control. Esto conecta con las ideas de la teoría general de sistemas, ¿no? Sobre cómo los sistemas complejos evolucionan, se adaptan y pueden dar saltos a estados completamente nuevos. Eso es, la teoría general de sistemas nos da un marco para pensar en todo esto, no como piezas sueltas, sino como un todo interconectado. El holismo, el sistema es más que la suma de las partes. La emergencia, surgen propiedades nuevas de la interacción entre las 4 Fs, que no estaban en ninguna por separado. La adaptación del sistema a los shocks, como la pandemia, y a los cambios tecnológicos, como la IA. Todo esto forma parte de una visión sistémica. Es necesaria para entender la complejidad actual. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿cuál es la foto final? Hemos visto un sistema económico global en plena metamorfosis. El gasto público en la deuda tomando el volante, dominancia fiscal. Ajá. Los bancos centrales cambiando su papel hacia la estabilización de activos, represión financiera. Eso es. La inversión pasiva, concentrando capital y poder de mercado a una escala brutal, flujos pasivos. Y la posibilidad de un dinero mucho más controlable en el horizonte, dinero programable. Es un panorama, pues radicalmente distinto a los modelos que nos enseñaron. La clave, yo creo que insistimos en eso, es ver la interconexión. Cómo cada una de estas Fs influye y es influida por las otras. Como diría la teoría general de sistemas, las propiedades emergentes de este nuevo entramado son lo realmente importante. Algunas de estas dinámicas pueden parecer extrañas, contraintuitivas o incluso preocupantes, pero entender cómo funcionan ahora, pues es fundamental. Adaptarse o morir, ¿no? Como señalaba Daniel Baeza en una de las conversaciones, la adaptación es la clave, tanto para los inversores como para la ciudadanía en general. Hay que jugar con las reglas que hay sobre el tablero, no con las que nos gustaría que hubiera o las que había hace 20 años. Y para cerrar, dejamos una reflexión en el aire. Con estos cambios tan profundos impulsados por decisiones políticas acumuladas, déficits que parecen estructurales y una tecnología que avanza a pasos agigantados, ¿podemos seguir esperando los mismos ciclos económicos de siempre? ¿Esa secuencia ordenada de expansión, auge, recesión y recuperación? Buena pregunta. ¿O estamos entrando en un paradigma diferente? Quizás uno que ofrezca más estabilidad nominal en los precios de los activos gracias a la represión y el gasto, pero que a cambio sea estructuralmente más frágil, más desigual y esté sujeto a un mayor control. Y la pregunta del millón. A ver. ¿Qué pasaría si la música de la liquidez global, esa que según Howell parece sostener los mercados, realmente se detiene o cambia de ritmo bruscamente? Como algunos indicadores podrían empezar a sugerir. Ahí lo dejamos.